Ujú. Ujú. Padre Luis Toro, qué alegría poderles saludar. Les recomiendo seguir viendo este canal, La Fe de la Iglesia, con el hermano José Plasencia. De verdad que es bonito cuando buscamos la verdad que Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, y este hermano, Dios lo ha llamado como a San Pablo José, no para creo que ser sea testigo el de la mismo link. conversión en la iglesia de Jesucristo y ser testimonio para otras personas para que puedan encontrar el camino del Señor. Que el Señor Todopoderoso les bendiga, ánimo a seguir estudiando las Escrituras y a formarse a través de este canal, La Fe de la Iglesia, con el hermano José Plasencia. Dios les bendiga y les guarde. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Estamos de regreso después de estas pruebas o dificultades técnicas que hemos tenido. Y bueno, pues todos sean bienvenidos. Y bueno, le vamos a dar nuevamente la bienvenida a nuestro invitado, hermano Jorge Roque. Dios te bendiga, Jorge. ¿Cómo estás, hermano? Gracias a Dios, bendiciones nuevamente. Y yo creo que cuando estas cosas técnicas suceden, José, es porque hay algún personaje o algunas personas muy importantes allí en el público mirando a este video que Satanás no quiere que vea este video. Hay alguien que Satanás no quiere que sea libre de la herejía. Sí, así es. Creo yo que siempre hay oposición cuando los soldados de la luz quieren hacer algo, siempre hay oposición. Pero bueno, vamos a también a dar oportunidad a los hermanos que nos están siguiendo para que nos digan si todavía hay eco o no. No sé si te quieres mantener hablando, hermano Jorge, para que te escuchen. Sí, bueno, mientras hacemos la prueba, quería comentarte que tengo una sorpresa para ti. Mira lo que me encontré en una tienda de ropa de uso. Oh, ¿qué es? Mira. Ah, ahí está. Estoy bromeándolo. Esto es de la tienda tuya. Sí, una tienda de segunda mano. No, esto es de la tienda tuya, Y dije, bueno, ahora que voy a participar esta noche con José, déjame ponerme la chamarra o la camiseta con el logo con el logo de los templarios. Sí, no, te pusiste la coraza. Muy bonita. Sí, sí. Muy bonita, me encanta. Sí, sí, ya tienes la coraza del soldado ahí. Ahora te falta a ti. Yo pensé que ibas a venir vestido también con... hombre, vengo desarmado. Yo creo que por eso estamos teniendo estas fallas, hombre. A ver, ¿estamos todos bien? Déjame arreglar la cámara. Sí, parece que sí. Están diciendo que ahora ya no hay eco. ¿Se escucha bien ahora? Dice que sí, 1, 1, 1. Ya no hay eco, perfecto. Okay. Todo bien, excelente. Ya tenemos 111 personas mirando, excelente. Bueno, pues entonces sean todos bienvenidos. Como siempre, les invitamos a compartir. Si aún les es posible compartir este video en sus redes sociales, háganlo. Siéntanse con la libertad de hacerlo, hermanos. Tomen una fracción de minuto para compartirlo. Y hay algo que quiero preguntar antes de arrancar con el programa. Quiero ver si tanto el volumen de voz de Jorge como el de su servidor se escucha bien. A ver, Jorge, no sé si puedes compartirnos algo para ver cómo está tu volumen. Bueno, yo tengo una lista de citas bíblicas que hemos estado mirando esta tarde antes de comenzar hoy. De hecho, no he compartido nada de esto contigo. De verdad, no sé ni lo que vas a decir. Yo sé que no sabes lo que yo voy a decir porque no te lo he compartido. Pero estoy súper deseoso de comenzar, porque hay muchas cositas que mirándola yo mismo me reía y decía, ¿verdad que sí? ¿Sabes qué? Le llamaste al video de hoy los temas o los versos bíblicos que son más mal interpretados por
hermanos de las iglesias protestantes, y yo le quisiera añadir un ingrediente. También los versos que a ellos no les gusta, o que a nosotros mismos no nos gustaba marcar en la Biblia. Como que le pasamos por arriba y no, esto como que no nos conviene. Mejor lo dejamos a un lado. Con eso, bueno, me dices cuándo comenzamos. Se escucha bien todo, ¿verdad? Sí, del lado mío. parece que sí, ya está confirmado que sí se escucha bien, tanto de tu lado como del mío. Y bueno, pues vamos a arrancar. Obviamente tenemos algunos pasajes ya preparados. Bueno, sabes, también te iba a decir, si tu cámara la puedes bajar un poco, porque parece que estás un poco abajo. Ahí está mejor, creo. A ver, ¿Así? menos. Ahí está, perfecto. Sí. Sí, así es. Excelente. Bueno, antes de comenzar con los pasajes que ya tenemos aquí preparados, había un pasaje que tú me estabas, comentando, hermano Jorge, es el pasaje allá en las bodas de Caná, en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, que no sé si quieres introducir ahí, ¿qué es lo que tú has escuchado sobre este pasaje? Bueno, mira, a mí en particular me llama mucho la atención una de las cosas que los protestantes usan, uno de los argumentos que usan para atacar a la Virgen María y decir, bueno, ella era simplemente una sierva de Dios, una más, como tantas otras, con el solo mérito de haber obedecido a Dios en el momento de que el ángel le dijo, vas a ser la madre del Mesías. Y ellos, pues, una de las cosas que usan, me recuerdo haberlo usado yo también, es en el versículo 4 del capítulo 2 del libro de Juan, Juan 2, verso 4, donde dice que Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora, o aún no ha venido mi hora. Y estoy leyendo de la traducción Reina de Valera 1960, que es la más común entre los protestantes de habla hispana, aunque le quitaron sabiduría, como dice el padre Luis Toro. Pero, bueno, este versículo 4, como que quieren decir que al Jesús haberle dicho, ¿qué tienes conmigo, mujer? Como que Jesús estaba echando un poco al lado, o sea, como tratando a María como una mujer cualquiera, como una con cierta distancia, como siendo condescendiente con ella. Uh-huh. Y una de las cosas que quiero resaltar es que este versículo específicamente, el título que se le da, que Jesús le da, o cuando Jesús la llama a ella mujer, es realmente un título, lo que le está dando. Es el título que comienza desde el libro de Génesis, exactamente en Génesis 3, en el verso 15 del capítulo 3 de Génesis, donde Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entre esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Y así hay varias citas en la Biblia donde precisamente se le llama a la madre del Mesías mujer. Cito, por ejemplo, Génesis 3.15, que ya hablamos de él, Isaías 7.14, Juan 2.1 hasta el verso 11 y Juan 19.26 y 27. Constantemente a la Virgen María se le habla como que no, como que Jesús tomó distancia de ella, pero en realidad no es así. También se me olvidó mencionar la aparición que tuvo Juan en el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 1, donde dice que vio una gran señal en el cielo, una mujer vestida con el sol y la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas alrededor de su cabeza. De nuevo, la Biblia cuando habla de la madre del Mesías la llama mujer. Y cuando Jesús precisamente le habla a ella diciéndole, mujer, ¿qué tienes conmigo? En realidad lo que le está es recordando a aquellas personas que obviamente eran judíos y conocían bien la tradición judía, que esta señora no era cualquier mujer, era actually la madre del Mesías, como lo estaban prometiendo las profecías. Y otra cosa muy importante,
la Biblia habla claramente de que Jesús no rompió ningún mandamiento. Si Jesús hubiese sido condescendiente o falta de respeto, o tomando un poco de distancia así frío con su madre, pues hubiera roto la ley judía, el mandamiento de honrar a padre y madre. Nosotros decimos honra a padre y madre, pero en realidad el mandamiento tiene un nivel que es casi como si fuera adorar, como si fuera venerar, con una gran reverencia. O sea, no es una honra como diciendo, me voy a llevar bien con mi papá, voy a hablarle bien. No, no, no. Es al punto de admiración y absoluto respeto. Si Jesús nunca rompió la ley, él no pudo de ninguna manera hablar con condescendencia y con jactancia a su propia madre. Así es. En otras palabras, hermano, si seguimos la lógica de los que quieren argumentar que Jesús en este pasaje de Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, si seguimos la lógica o la interpretación que ellos le quieren dar a este pasaje, mira, aquí Jesús, ustedes quieren, el protestante le dice al católico, ustedes quieren usar Juan 2 para decir que aquí María está intercediendo y Jesús accede a conceder lo que su madre le pide. Ellos quieren señalar que cuando Jesús le dice a María, a la Virgen María, le dice mujer, eso que, de hecho estoy tratando de recordar la expresión, eso que a ti y a mí, mujer. Entonces dando a entender de que ves, en la realidad ahí se ve que Jesús prácticamente, en otras palabras, quieren implicar que Jesús ahí no la está tratando con la veneración que nosotros queremos tratar a la Virgen María. Pero como bien ha señalado, si vamos a seguir la lógica protestante, si vamos a seguir esa forma de interpretar el pasaje, estaríamos implicando que Jesús faltó al quinto mandamiento. ¿Y cuál es ese quinto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Así es. Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, queriendo socavar la dignidad de la Virgen María, se está atentando contra la santidad del mismo Señor Jesucristo, quien no quebrantó ningún solo de los mandamientos de la ley divina. Mira, antes de entrar en materia con los otros versos que tenemos acá, yo quería hacer eco de una conversación que tuve contigo. Yo estaba sintiendo lo mismo cuando me explicaste esto, me lo dijiste en la tarde de hoy. Y es sobre la importancia, José, de tratar con caridad y con paciencia y dulzura a los hermanos protestantes, incluyendo a los que están comentando en tus videos, quizás con un cierto desprecio hacia los católicos y demás. Mire, nosotros venimos de ahí. Si Dios trajo a esta persona al canal y está pues comentando de una manera negativa, es señal de que Dios está trabajando de esa manera en esta persona. Yo recuerdo cuando yo empecé en mi proceso de búsqueda, yo honestamente sentí que me estaba volviendo loco, que el diablo me estaba confundiendo. ¿Por qué? Porque el protestante tiene un celo real por la verdad y por el amor del Señor y realmente quiere la salvación de las almas. O sea, no es que ellos son malvados, no, al contrario, el corazón está en el lugar correcto. Ahora, obviamente hay una desconexión con la verdad, hay una desconexión con la enseñanza apostólica, hay una separación y rebelión contra la iglesia de Cristo, pero la realidad es que el Señor está trabajando en esa persona y eso es por lo cual la persona está en el canal comentando, quizás poniendo cosas ofensivas, pero es parte del proceso. Duele el orgullo, el reconocer que uno estaba equivocado, el reconocer que tantas cosas que quizás uno pensó que eran seguras, pues te empiezas a dar cuenta de que, duele en tu orgullo. El proceso es doloroso para las personas salir de un mundo sectario y hereje como el mundo protestante. Y lo digo con todo amor y con toda claridad, porque hay que decirlo claro. Sí, mi hermano, yo sé que eres cristiano y el Señor te tiene en cuenta. O sea, no vas a ir al infierno porque simplemente eres protestante, pero estás en pecado, ¿sabes? Y es tu responsabilidad buscar, y es tu responsabilidad indagar a ver si estás en la verdad o en el error.
Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Así es, y qué bueno que lo estás señalando, hermano, porque pues nadie de nosotros estamos exentos, no somos inmunes a caer en una falta de caridad. Y bueno, aunque uno trata de ser paciente, pero sí, puede haber ocasiones en las que estamos faltando a la caridad y es un balance, ¿no? Es un balance que debemos aprender a llevar, tolerarlo, ser pacientes y al mismo tiempo, ¿no? Habrá momentos en los que con caridad, con respeto, pues sí les tenemos que señalar, ¿verdad? Sabes, también pues te pido el mismo respeto, ¿verdad? Te pido la misma paciencia para conmigo y es un Claro. balance y yo siempre trato de animar a todos los hermanos a que recuerden que el que está fuera de la iglesia típicamente no saben que está. El que está fuera de la iglesia típicamente no sabe. Él cree que todo lo contrario. Él cree que siendo protestante es estar lo más íntimamente unido a Dios, porque así le han enseñado. Exacto. Bueno, pues mira, yo tengo un pasaje, hermano Jorge, y todos los hermanos que nos acompañan. Este pasaje está en el Evangelio según San Marcos. En San Marcos, el capítulo 7, voy a leer del verso 9 al 13. Y este pasaje se malinterpreta bastante, porque quieren usar este pasaje para decir que así como los fariseos tenían sus tradiciones que invalidaban la palabra de Dios, del mismo modo, dicen ellos, ahora ustedes, los católicos, también tienen tradiciones que no están escritas, que no están explícitamente escritas en un verso, y quieren utilizar este pasaje. Le voy a dar lectura primero. Marcos 7 y voy a leer del verso 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente, sin perdón, sin excepción. Verso 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir ofrenda a Dios, es corbán o es ofrenda de Dios, o lo he dedicado a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Obviamente el contexto es unos papás, una mamá, un papá en necesidad material y tienen un hijo que tiene los bienes, tiene con qué ayudar o con qué suplir la necesidad de sus padres, pero los fariseos estaban enseñando que estaba bien que esta riqueza o este dinero que tenían, si lo dedicaban a Dios como un corbán, como una ofrenda a Dios, en otras palabras, para ser más directos, si ellos ya habían determinado que ese dinero, que esa propiedad, que esos bienes materiales fueran dedicados para el templo, cuando llegara el momento de necesidad para los papás, los fariseos estaban enseñando que no debían usar ese dinero, esos bienes materiales, porque eran corbán, porque eran una ofrenda, porque ya los habían dedicado para el templo de Dios, en lugar de enseñar el mandamiento. El mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. En otras palabras, cuando tu padre y tu madre estén en un momento de necesidad, si tú tienes la manera de ayudarlos, tu deber, tu obligación moral es tomar esos bienes que tú tienes para ayudar a tu papá y ayudar a tu mamá. Eso era lo correcto. Pero los fariseos, con sus tradiciones de hombres, que no son otra cosa sino interpretaciones que ellos le daban a la Sagrada Escritura. Entonces es interesante que muchas veces se quiere usar este pasaje para echarle en cara al católico, porque sabemos que en la Iglesia Católica tenemos la tradición apostólica, tenemos la tradición sagrada. Es decir, no todo lo que tiene que ver con la fe cristiana ha quedado plasmado en un versículo de la Biblia, porque el mismo apóstol San Juan nos Correcto. dice que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, todo lo que el Señor enseñó, ni en el mundo cabrían los libros que tendrían que escribirse. Bueno, ellos, el anticatólico, porque yo sé que no todo protestante hace esto, hay que decirlo, no todo el protestante comete esta falacia, este error del que estoy hablando. Pero para ser más específico, el anticatólico toma este pasaje para querer decir
que la sagrada tradición, que la tradición apostólica es lo mismo que las tradiciones de los fariseos, cuando es todo lo contrario. Correcto. Las tradiciones de los fariseos eran interpretaciones chuecas, erróneas, torcidas, que le estaban dando al corbán, es decir, a la verdadera ofrenda que uno de corazón se la daba a Dios. Pero le daban una mala interpretación a tal grado que decían, no, pues ni modo, mira, tus papás te necesitan, pero es corbán, ya se lo dedicaste a Dios, ya lo pusiste en el arca del templo. A ver, hermano, ¿qué te viene a la mente? Bueno, mira, me llama mucho la atención eso porque fíjate que uno de los problemas grandes que para mí, cuando yo era bautista, era el tema de lo que es la autoridad de la iglesia, lo que es la iglesia como tal. Para mí, para todos nosotros, obviamente, la idea era de que la iglesia era la familia espiritual invisible de todas las personas que habían aceptado a Cristo como el Señor y que, bueno, pues que creían que la Biblia era inspirada y sin error y que en la Santísima Trinidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la resurrección de Jesucristo, en el perdón de los pecados a través de la crucifixión, del sacrificio de la cruz y demás. Siempre y cuando tú fueras eso, pues no había ningún problema. Tú eras cristiano y eres parte de esa iglesia invisible. Pero una de las cosas que yo empecé a descubrir con el tiempo fue precisamente que la iglesia como tal, Jesús no dejó una iglesia invisible. Jesús dejó una iglesia específica, visible. Él no dejó la cosa al azar, dejó institucionado un grupo de apóstoles, en este caso eran 12, Judas murió, pero bueno, quedaron 11. Tuvo un diálogo directo con Pedro, donde le dijo, Pedro, a ti tú eres piedra. Fíjate que Dios le cambia el nombre solamente a las personas cuando va a hacer algo importante, definitivo en la vida de esa persona. Y a Pedro, Simón, le cambia de Simón a Pedro, a piedra. Uh-huh. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le dice a Pedro específicamente, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te entrego las llaves del reino. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, los protestantes le pasan por arriba a este versículo, obviamente porque no les conviene. Le voy a poner, por ejemplo, otro más que yo acabo de buscar acá también, que está precisamente en Juan 20, versículos 21 al 23. Dice, ya esto es después de la resurrección. Uh-huh. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz con vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Espérate. Jesús les dio el Espíritu Santo antes de Pentecostés a los apóstoles. Interesante. Y después les dice, a quienes, en el verso 23, a quienes le perdonen los pecados, les son remitidos o perdonados, y a quienes no les perdonen los pecados les quedarán sin perdonar o les son retenidos. Now, esto es uno de los versos, José, que los protestantes le pasan por arriba, pero no lo quieren ni mirar. No lo quieren entender. Y lo que quieren, y me da gracia, porque la explicación que tienen para esto, bueno, ese poder Jesús se lo dio solamente a los discípulos. Ahora, mira qué interesante. Como bautista, no hay problema. Los bautistas no creen que los dones de la iglesia, los dones del Espíritu Santo, pasaron más allá de los discípulos. Una vez que la iglesia se organizó y los discípulos murieron, ahí murieron todos los dones del Espíritu Santo, de sanidad, de lengua, de profecía, esto mismo de perdonar pecados, ahí todo se murió. Claro, eso no lo dice la Biblia en ningún lado, a pesar de que los protestantes afirman solo la Escritura. El hecho de que los dones desaparecieron no está en ningún lado en la Biblia, eso se lo inventaron también ellos. Sí. Pero si eres pentecostal o eres no denominacional, o sea, no de la extrema, no de la escuela bautista, Ajá. que crees que los dones todavía están presentes, sí, todos los dones están presentes, pero este no. El de perdonar pecados, eso solamente era para los apóstoles. Sí. Murió con eso. Lo interesante es que cuando uno va a la iglesia, a la historia de la iglesia, pues uno ve que primero en Hechos de los Apóstoles, que es un librito que nos cuesta un pequeño detalle de cómo fue la vida de la iglesia en los primeros años, los apóstoles no comisionaron a cualquier persona, sino que buscaban, oraban
Y cuando elegían a esa persona para reemplazar a uno de sus apóstoles o para enviarlo como presbítero, como obispo, le imponían las manos y lo hacían lo que es la ordenación. Ordenar es traspasarle la autoridad, el poder que Jesús delegó en ellos en Juan 20:23 a esos hombres probados que ellos ahora estaban comisionando con esa misma autoridad que recibieron de Jesús para que continuaran la obra de la iglesia. Quiero resaltar que la iglesia estuvo casi 400 años, para ser más exacto, 349 años sin Biblia. Lo que había era el Antiguo Testamento y unas cuantas cartas en algunas iglesias dispersas por todo el mundo. Pero hay miles y miles y miles de escritos de los padres de la iglesia que eran los discípulos de los apóstoles. Y mucha de esta enseñanza se transmitía a través de carta oralmente y entre los obispos y sacerdotes de la iglesia, pues usando precisamente toda esta riqueza que había en ese momento, pues con esto se enseñaba a los cristianos. Eran casi 400 años que los cristianos no tenían escritura, más allá del Antiguo Testamento. Hay que aclarar ahí porque algunos se confunden, ¿no? Cuando te escuchan hacer lo que acabas de decir, algunos piensan que estamos diciendo que no existía la Biblia. Sí existía, pero bueno, no... como la tenemos hoy en día, no existía. Por ejemplo, el Nuevo Testamento no existía. Existían cartas y evangelios por ahí, pero había más de 4 evangelios. Y porque había la costumbre de que hacían cartas y quizás le ponían la autoría como que la hizo el apóstol Juan, cuando en realidad no la hizo el apóstol Juan. Es decir, no se había dado la definición oficial de la iglesia, pero obviamente los escritos ya estaban en circulación. A eso me refiero. Estaban en circulación, pero no estaban todos juntos y clarificados. Estos son, porque había muchas más cartas que los evangelios y que las cartas de los apóstoles. Muchos apocalipsis y hechos y de todo. Pero también habían las cartas de los padres de la iglesia. Y estas cartas, quiero que sepan que esta enseñanza de los apóstoles precisamente fue el criterio, el conocimiento que la iglesia usó para determinar este evangelio sí, esta carta no, y estos son los libros inspirados, y esto es palabra de Dios, y esto no es palabra de Dios. Esto es un documento importante, histórico, lo que tú quieras, pero no es palabra de Dios. Para mí fue difícil aceptar esto de la historia de lo que es la autoridad de la iglesia, pero ese fue el primer punto. Cuando yo empecé a ver a través de la escritura y a través de la historia que sí, Jesús dejó una iglesia visible, encabezada por los apóstoles. Incluso cuando alguien una vez tratando de sacar un demonio, lo hizo en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo. Dice que el demonio se viró. A Pablo lo conozco, pero ¿tú quién eres? Y el demonio le dio una paliza. Es decir, no cualquier persona podía atribuirse la autoridad de Jesús para hacer lo que los apóstoles hacían. Sí. Y siempre hubo una consecuencia. Mira, hablaste ahorita de lo de la tradición de los... Sí, que de hecho tengo un par de puntos ahí sobre el pasaje de Marcos. Mira, ya para irnos, antes de irnos a lo siguiente. Entonces, hermanos, el pasaje que se usa de Marcos, San Marcos 7, versos del 9 al 13, donde hablan del Corbán, y no terminé de leer, pero lo termino de leer para ustedes. El Señor reprende a los fariseos por sus interpretaciones privadas, que obviamente esa no era la enseñanza no era la enseñanza oficial, por así decirlo. No era la interpretación correcta que los judíos, que Moisés habían enseñado. Pero estos fariseos estaban interpretando la escritura por su propia cuenta. Eso es una interpretación privada. Una cosa es lo que se enseña de manera oficial, lo que enseña la iglesia, y otra cosa es lo que un individuo o un pequeño sector, pues de ahí viene la palabra secta, un sector, un grupo de personas comienzan a enseñar de manera independiente. Pues los fariseos habían caído en este error y Jesús los reprende y les dice el Señor, porque Moisés dijo, aquí esto es interesante que va aunado a lo que estabas diciendo, hermano Jorge. Aquí obviamente todavía no estaba la iglesia en el sentido formal, por así decirlo, pero el Señor Jesucristo apela a Moisés,
apela a la autoridad en tiempos de la antigua alianza. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir ofrenda a Dios. Es ofrenda, con eso basta, con eso es suficiente para que ya no te dé la ayuda que de otra manera te pudiera dar. Dice, todo aquello con que pudiera ayudarte, es corbán, es ofrenda. Y sigo leyendo, verso 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando, dice el Señor, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora, esas tradiciones de las que habla el Señor Jesucristo no se refiere al mensaje evangélico que no quedó escrito en las páginas del Nuevo Testamento. Esas tradiciones a las que se refiere el Señor Jesucristo son interpretaciones privadas. Privadas. Exacto. Pero el anticatólico viene y nos dice que lo que no quedó escrito, que viene desde los apóstoles, que se le conoce como tradición apostólica, que lo que no quedó escrito, que la tradición de la iglesia, la tradición apostólica, es idéntico a las tradiciones que Jesús está hablando aquí en este pasaje de Marcos. De hecho hay un hermano que comentó precisamente en el video, en el promo que hiciste de este programa, de que como que nosotros invalidamos, o sea, hizo esta cotación de que nosotros invalidamos la enseñanza del Señor con tradiciones humanas. Y mira, hay un pasaje bíblico que va directo conectado con esto que estamos hablando de la tradición y de cómo se malinterpreta precisamente, mal traduce en la Biblia de Reina Valera la palabra tradición. Es segunda de Tesalónica, capítulo 2, verso 15. Y dice, by the way, yo lo tengo en inglés, pero lo voy a traducir aquí al español mientras leo. Dice, por esto, hermanos y hermanas, estén firmes en la tradición que le hemos enseñado de palabra o por carta. Es decir, una de las cosas, por ejemplo, de la sola escritura, que tampoco está en la Biblia, eso es un dogma protestante que se lo sacaron de la manga. No está en la Biblia, ni explícita ni implícitamente. No existe. Yo le puedo preguntar a cualquier protestante, dime dónde dice la Biblia que todo tiene que estar en la Biblia. Y yo le voy a llevar a Juan, donde dice que obviamente no todo está escrito, si no, no cabrían los libros en este mundo. Y aquí, por ejemplo, Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, lo que les hemos enseñado de palabra y por carta, manténgase firme. Pero fíjese, en la traducción de Reina de Varela, aquí no lo traduce como tradición, lo traduce como enseñanza. De hecho, déjatelo leo. Pero curioso. Te lo voy a leer, sí, para por favor. Que, fíjense nada más, la Reina Valera 60, que es la más popular. ¿Cómo no? Segunda a los Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Ahí está. Ok, pero fíjate que interesante que la palabra original en griego que se usó en ese texto, que ya lo has explicado anteriormente en otros videos, se llama o se dice paradosis. Paradosis significa tradición. Enseñanza es otra palabra que se llama didasco. Y esa no es la palabra que está en el texto original. En el texto original está paradosis, que es tradición. Pero como la Reina Varela, de nuevo, es una traducción que está hecha con un fin específico, que es contradecir a la iglesia, pues ellos cambian. Y donde se refiere a tradiciones judías o fariseas o cosas negativas que no tienen nada que ver con la enseñanza de los apóstoles, ellos ponen tradición, la palabra correcta, paradosis. Pero en otros lugares, cuando se refiere a la enseñanza de los apóstoles, aunque la palabra original que esté en el texto sea paradosis, los protestantes traducen enseñanza. Muy conveniente, ¿verdad? En otras palabras, porque la Biblia utiliza la palabra tradición en sentido positivo y también en sentido negativo. Pero aquí los señores de la Reina Valera 60 únicamente traducen la palabra tradición cuando el contexto es negativo, cuando es algo malo. Pero cuando se habla de tradición en un sentido positivo, o sea, como sinónimo de palabra de Dios, porque eso dice San Pablo, dice, ustedes retienen las paradosis, las tradiciones, y luego habla ya sea por boca o por carta, escrita o, en este caso, oral.
Y ahí Claro. está hablando de la tradición en un sentido positivo. Pero los de Y la cuando, los de la Reina Valera dijeron, no, aquí no vamos a poner tradición, porque suena claro, católico. es lo mismo que los testigos de Jehová. Cuando en la Biblia testigos de Jehová habla de adorar al Hijo, le llaman, usan otra palabra que significa como reverencia, o no me acuerdo ahora cómo qué es la palabra que usan, pero Instrucción, algunos le ponen instrucción, creo. como que a Jesús no se le adora, sino que se le debe oblación, una cosa así, no me acuerdo bien. Pero Ok. los protestantes hacen en general lo mismo. El caso es lo siguiente, y por eso es que yo siempre, cuando hablo con un protestante y con un católico también, explico, especifico que cuando me refiero a la tradición de los apóstoles, estoy queriendo decir la enseñanza de los apóstoles. Y esta enseñanza, de nuevo, está recogida en miles de cartas y documentos que obviamente no pararon en la Biblia, no pararon en el Nuevo Testamento. Si los protestantes, por ejemplo, me da gracia, ellos acusan a los católicos de que añadieron libros a la Biblia. Los protestantes se refieren a los 9 libros del antiguo, del deuterocanónico, pero a los 7 libros, pero en realidad nosotros añadimos 27 libros a la Biblia, que son los 27 del Nuevo Testamento. Pero había muchos más, había muchos más. Y estos cientos de documentos, miles de cartas, pues no terminaron en la Biblia. ¿Por qué? Porque la iglesia, teniendo la enseñanza apostólica que se transmitió por mucho tiempo, oralmente y por cartas, pues este fue el conocimiento, el criterio, el juicio que la iglesia usó para discernir y definir estos libros si son inspirados y estos libros no lo son. Y entonces por eso es que hoy en día tenemos solamente 27 libros en el Nuevo Testamento. Esas fueron cosas que a mí me golpearon. Y poco a poco me fue mostrando, José, primero que la iglesia era algo visible y que tenía una autoridad. Esa misma autoridad, por ejemplo, que Jesús le dijo a los apóstoles: a quienes ustedes perdonen los pecados quedarán perdonados, y a los que no quedarán sin perdonar. Fíjate que uno de los escándalos de los fariseos era precisamente de que Jesús perdonaba pecados. ¿Quién eres tú para perdonar pecados? Solamente Dios puede hacerlo. Y Jesús no solamente perdonó pecados, sino también que delegó ese poder en las manos de sus discípulos, de sus apóstoles, para que ellos siguieran haciendo lo mismo. El protestante dice: no, solamente hay que confesarse con Dios y con mi hermano, le digo a mi hermano mi pecado, y bueno, nos confesamos los pecados los unos a los otros, y con eso pues ya quedamos sanos de nuestros pecados. Pero en realidad no olvidemos que que el cristianismo es judaísmo con Mesías. O sea, es una continuación del judaísmo con Mesías. Y Jesús no rompió con las tradiciones y los conocimientos de ese pueblo judío al cual él fue enviado primeramente. Desde un principio la gente iba a un sacerdote para purificarse de sus pecados. Iban al templo, se mostraban. Cuando él sanó al leproso, lo mandó a que fuera al templo y llevara su ofrenda y que los sacerdotes lo inspeccionaran, hicieran el sacrificio de limpieza, ¿verdad? De aceptación en la comunidad. Sí, así es. Y Jesús hizo lo mismo, continuó. Así es, por eso a la iglesia se le conoce como el Israel de Dios. Es el Israel consumado, es el cumplimiento. Algunos quieren decir, no, ustedes creen que la iglesia viene a destronar o viene a reemplazar a Israel. Y la respuesta es no, la iglesia no reemplaza o destruye. La iglesia es el cumplimiento, es la consumación, es el clímax de toda la revelación que Dios estuvo dando en tiempos de la antigua alianza. Entonces, hermano, antes de pasar me imagino que ahí tienes el pasaje que quieres compartirnos. Entonces, dejando en claro, este pasaje que les acabo de compartir, hermanos, o que es el pasaje que muchos quieren usar para decir que las tradiciones de los fariseos es lo que la iglesia católica cree. Eso no puede estar más lejos de la verdad. Las tradiciones de los fariseos son interpretaciones privadas y Jesús las condena. ¿Por qué? Las condena porque estaban quebrantando, invalidando el quinto mandamiento de la ley divina. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Por eso Jesús los reprende, porque su interpretación quebrantaba el mandamiento divino. A ver, hermano, entonces, ¿tienes otro pasaje por ahí al que quieres ir? Tengo varios, pero antes de movernos hacia otro tema, quería que mencionara, por ejemplo, el pasaje no me acuerdo exactamente de la cita, lo pusiste en el promo,
que es donde Pablo le dice, no sí. discutamos más allá de lo que ya está escrito. Sí, qué bueno que me recuerdas, mira, lo Porque tengo un hermano mío que obviamente tratando de probar sí. la que sola escritura está en la Biblia, me dice, bueno, mira, este versículo específicamente dice que no vayamos más allá de lo que está escrito. Analizar de lo que ya está escrito. Ok, ahí voy. Por favor, léelo. Aquí lo tengo y tengo una, de hecho, qué bueno, porque tengo aquí unas explicaciones muy buenas. Ok, miren, primero a los Corintios capítulo 4 y el verso 6. Aquí San Pablo dice, y leo de la Reina Valera, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y Apolos, que era otro predicador, otro maestro. Dice, lo he presentado como ejemplo en mí y Apolos por amor de vosotros, por amor a ustedes, para que en nosotros, en Apolos y en Pablo, dice, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces usan esa frasecita, la frasecita donde dice para que aprendáis a pensar, a no pensar más de lo que está escrito. Usan esa frase para decir, ¿ves? Ahí dice que no debes pensar o no debes creer cosas que no están escritas. O sea, en otras palabras, para defender el dogma protestante de solo la Biblia, sola escritura. Bueno, número 1, el contexto de este pasaje nos dice que los corintios no estaban discutiendo solo la Biblia o sola escritura, o que si no está en un versículo no lo creas. Si tú vas al contexto, te vas a dar cuenta que los corintios tenían un problema, y su problema se llamaba orgullo. Les dice San Pablo que ellos ya estaban envanecidos. Los corintios estaban envanecidos, creían ser más sabios que la iglesia. Ellos estaban, porque si uno va al capítulo 1, uno ve que San Pablo dice que él predica la cruz, que él no predica la sabiduría de este mundo. Por ejemplo, en el verso 17, primero los Corintios 1:17, dice San Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, la palabra de la cruz, el evangelio, es locura para los que se creen ser sabios, para el racional, que lo sobrenatural lo menosprecia y se ríen de los cristianos. Bueno, dice San Pablo, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora, lo que acaba de hacer San Pablo es citar Isaías 29:14 y también Isaías 44:25. San Pablo está citando el Antiguo Testamento para enseñarle a los corintios a no envanecerse, a no creerse sabios en sí mismos y menospreciar lo que San Pablo les estaba enseñando. Entonces, cuando San Pablo dice, para que aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, San Pablo les está diciendo, miren, ustedes están cayendo en el error de creerse sabios aparte de Dios. Ustedes están cayendo en el orgullo, se están envaneciendo. El mismo contexto lo dice. Primero a los Corintios. Y no solamente eso, José. Tomemos el argumento de que vamos a tomar el argumento protestante de que se refiere a sola escritura a eso. Si eso fuera cierto, primero, había muchas cartas del Nuevo Testamento que aún no habían sido escritas. Ni siquiera se había escrito el Evangelio de Juan, porque la carta a los Corintios es muy anterior al Evangelio de Juan, ¿verdad? A Revelaciones, a muchas otras cartas. Esa es una. Entonces aquellas cartas no cuentan. Y lo otro es lo siguiente. Jesús no dejó una lista de los libros o de las cartas que iban a ser inspiradas y que debían estar en la Biblia. Jesús no mandó a nadie a escribir absolutamente nada. Si fuese cierto ese argumento de que apoya sola escritura, todo lo que se escribió después de la carta de los Corintios, pues no está incluido, no es válido. Y si fuese válido, ¿con qué autoridad?
Si fuese válido, ¿con qué autoridad lo haces válido? ¿Con qué autoridad defines que realmente es ahora parte del contenido inspirado por Dios? ¿Qué punto de referencia, qué autoridad nos dice que esos nuevos documentos que se escribieron después de la carta de los Corintios son realmente inspirados por Dios? ¿Me explico? Así es. Y cuando San Pablo dice, para que aprendas a no pensar más allá de lo que está escrito, San Pablo no está ahí refutando a los católicos como piensan los protestantes. San Pablo, porque si uno dice, oye, ¿a qué se refiere? San Pablo dice, para que aprendas a no pensar más allá de lo que está escrito. Uno puede preguntarse, ¿a cuáles escrituras exactamente se está refiriendo San Pablo? Bueno, la respuesta general sería al Antiguo Testamento, lo cual es cierto. Pero, ya siendo más específicos, yendo al contexto, uno se va a dar cuenta que San Pablo está citando Isaías, como ya lo mencioné. Uno se va a dar cuenta que ahí mismo, en 1 Corintios capítulo 3, en el verso, por ejemplo, en el verso 19, San Pablo está citando el libro de Job. En el verso 20, San Pablo está citando el libro de los Salmos. Y todos esos versículos, Isaías, Job, Salmos, hablan de un mismo tema. Si uno los lee, todos los versículos hablan de la soberbia del sabio según el mundo, de los que se quieren creer sabios y Dios los humilla. Todos los versículos. Ese es el contexto del verso. Así es, y uno dice, bueno, pues ¿cuál es lo que está escrito? ¿A qué se refiere? Pues basta con ir al contexto. Capítulo 3, San Pablo cita los Salmos. Capítulo 5, verso 13, Job 5:13, Salmo 94:11. En el capítulo 1, San Pablo cita Isaías. Y si tú preguntas, ok, José, estas 4 escrituras que acabas de dar, ¿de qué hablan? Hablan de la soberbia, hablan de la sabiduría según el mundo. Y uno dirá, ¿y cómo sé que realmente a eso se refiere 1 Corintios 6:4? Es muy sencillo, vuélvelo a leer. Ya cuando lo leemos con este entendimiento, con el contexto, vean lo que dice. Lo leo simple y sencillamente, lo voy a leer. 4:6, dije 6:4, pero es 4:6. 1 Corintios 4:6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, y vean lo que sigue después. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, o sea, si reconoces que sí, todo lo recibiste de Dios, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y luego de manera sarcástica, vean lo que dice aquí San Pablo, es una ironía. Verso 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y luego dice San Pablo, ojalá reinases, para que nosotros también reinásemos también juntamente con vosotros. O sea, San Pablo dice, ¿ustedes quién se creen? Ustedes piensan que ya están llenos, que ya son ricos, que ya reinan. Y dice San Pablo, qué bueno que ese en verdad fuera el caso, porque si ustedes estuvieran reinando conforme al Señor, que es la humildad, que es una vida rendida, Pablo dice, eso significaría nuestra victoria. La victoria de ustedes sería nuestra victoria. Y a eso se refiere cuando dice, para que aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. José, y para añadir un poquito de limón a la herida, mira qué te parece este verso. Juan 21, verso 25. Y dice, termina el Evangelio así, dice, pero muchas cosas más dijo Jesús. Si se escribieran todas, no cabrían en el mundo todos los libros. Entonces, fíjese, este detalle lo está escribiendo uno de los discípulos del Señor. Hey, hay muchas más cosas que él dijo, pero todas no las vamos a escribir, porque si las escribiéramos no cabrían los libros en este mundo. Pero entonces la pregunta es, ¿y si no está escrito, dónde está todo ese otro contenido que Jesús dijo y enseñó? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Es acaso que no era importante? Recuerden que, primero, si Jesús lo habló y lo enseñó, era importante. Uh-huh. Y no se olviden que Jesús dijo bien claro que
vamos a ser juzgados por toda palabra que sale de nuestra boca. Yo no creo que el Señor estaba hablando por hablar y llenar espacio en un programa de televisión o de radio para que no hubiese silencio. No. El Señor enseñó muchas más cosas. Los evangelios, que fueron catequesis, fueron enseñanzas para las iglesias locales, pues recogieron algunas de ellas. ¿Dónde está todo eso que Jesús enseñó, pero que no se escribió? Ya les dije, es lo que nosotros los católicos llamamos la tradición apostólica. Y cuando digo tradición, me refiero a paradosis, enseñanza apostólica, que está recogida en miles de cartas y documentos a través a través de los años en la iglesia, y también se transmitió oralmente. Recuerden, casi 400 años donde no había una Biblia como la conocemos hoy en día, con Antiguo y con Nuevo Testamento. Sí. Entonces, había mucho que no estaba escrito, que se transmitía de boca en boca. Así es, y mira, si alguien está escuchando esto, algún hermano no católico, algún cristiano no católico está escuchando esto y todavía no se convence del todo de que primera a los Corintios 4:6 no está hablando de esta idea de solo la Biblia. Yo ya les expliqué, ¿no? De acuerdo al contexto, que Pablo está tratando de ayudar a los corintios que habían caído en un envanecimiento, en un orgullo, en la sabiduría según el mundo, y unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y algunos, dicho sea de paso, estaban menospreciando al apóstol Pablo. Es lo que estaba sucediendo. Pero bueno, vean nada más lo que dice ahí mismo, primero a los Corintios, pero el capítulo 10. Primero a los Corintios, capítulo 10, voy a leer del verso 6 en adelante. Noten el mismo lenguaje, hablando de lo que está escrito, pero vean a qué se refiere. No se refiere al dogma de solo la Biblia. Dice, primero a los Corintios 10:6, mas estas cosas... El contexto es de el pueblo de Israel atravesando el desierto. Y vean lo que dice San Pablo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Bueno, aquí lo que quiero decir es que San Pablo lo que está haciendo con los corintios en su afán de ayudarles es citar el Antiguo Testamento para sacar a la luz la inmoralidad en la cual los corintios habían caído. Número 1, soberbia. Se dice que la soberbia es raíz de muchos males. Una vez que caemos en la soberbia, de ahí se van a desprender otros pecados. Y San Pablo les dice, miren, el pueblo de Israel en el desierto, muchos murieron. Y todo eso se escribió para enseñarnos a nosotros. Lo dice en 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Es decir, San Pablo de ninguna manera está hablando del dogma de solo la Biblia. Lo que San Pablo está haciendo es sacar a la luz la soberbia y el pecado de los corintios, utilizando ejemplos de la Sagrada Escritura. Y cuando les dice... Sí, adelante, hermano. No, perdona, termina tu idea, que te corté sin querer. Cuando les dice, para que aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, San Pablo les está diciendo, miren, la Biblia reprueba la soberbia. Miren, la Biblia reprueba la idolatría. Miren, la Biblia reprueba el adulterio. Deben ustedes aprender a no ir más allá de lo que está escrito. En otras palabras, diríamos de una manera coloquial, hermanos, aprendan a no quebrantar los mandamientos de Dios. Aprendan a vivir en santidad. Aprendan a no ir más allá de lo que está escrito. A mí me gusta, José, yo siempre hago una comparación de que la doctrina protestante es como un castillo de cartas que se desploma fácilmente.
todo se desploma. O sea, si tú aceptas las 5 solas, que yo le llamo las 5 herejías, ¿no? que sostienen este sofisma, este engaño, empezando por sola escritura. Si tú aceptas eso, bueno, pues entonces tú empiezas a creer toda una serie de cosas. Pero una vez que se desmonta, por ejemplo, sola escritura, ya el castillo de cartas se cae fácilmente. Por ejemplo, primera, de verdad, en ningún momento, o sea, en la Biblia ni en la historia del cristianismo, ninguna de las doctrinas protestantes, y específicamente las 5 solas, existen más allá de 500 años. O sea, por 1500 años, nadie nunca habló de eso, nadie creyó en eso, y la Biblia no habla de eso por ningún lado, ni explícitamente, ni implícitamente. No está, sola escritura no está. Pero además, hay una cosa importante, porque de nuevo, para mí fue muy decisivo entender la autoridad de la iglesia y que la iglesia era algo visible, ¿verdad? Porque si la iglesia era algo visible que Jesús dejó con promesa de protección, con promesa de guía, con promesa de presencia real todos los días hasta el fin de los tiempos, y con esa promesa de protección al punto que dice que ni siquiera las puertas del infierno podrán contra ella. Es decir, si la iglesia tiene esas promesas de protección, compañía diaria y guía del Espíritu Santo que le va a revelar todas estas cosas que aún yo no les he enseñado, pero que el Espíritu Santo les va a guiar, quiere decir que Jesús no dejó las cosas al azar, porque si no, desde un principio habría lo que hay hoy en día en el mundo protestante, más de 60,000 diferentes denominaciones. Todas dicen guiarse por la Biblia textualmente y todas se contradicen en temas tan importantes como la salvación, el bautismo, los dones del Espíritu, lo que es la iglesia, etcétera. Y lo único que están de acuerdo es en las doctrinas básicas de la Iglesia Católica, que es la divinidad de Cristo, la Trinidad, lo que es el canon de la Biblia, por lo menos del Nuevo Testamento, y las 5 solas, ¿no? Pero fuera de eso, se matan los unos a los otros, créanmelo, porque yo estaba en el bando de los calvinistas, y un calvinista es como un lobo feroz al principio contra todo lo que no sea calvinista. Pero mira qué interesante este texto de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Si tú le preguntas a un protestante ahora, ¿dónde está recogida la verdad? ¿Qué es lo que define la verdad para los cristianos? Te voy a decir la Biblia. La Biblia, porque ellos creen en sola escritura. Pero sin embargo, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Primera de Timoteo 3:15, hermano protestante, busca tu Biblia. Esto es uno de los versículos que los protestantes nunca le pasan el colorcito amarillito. Lo ignoran, ni lo leen. O sea, no lo subrayan con su marcador fluorescente. No. Tú puedes coger una Biblia protestante y es un arcoíris de colores. Pero yo te aseguro que nunca vas a ver este verso subrayado. Jamás. Primera, de verdad, cuando yo era protestante, yo nunca lo vi. Te lo juro que nunca lo vi. Porque para mí era suficiente que la Biblia era todo. Pero cuando tú lees este verso y empatas con la realidad, dice el verso, lo leo, dice, si me demoro, ya ustedes saben cómo comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Lo tienes en la traducción de Reina Valera. ¿Quieres leerlo en la Reina Valera? Sí, en la Reina Valera dice así, Reina Valera. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces aquí a la iglesia le llama columna y baluarte de la verdad. Y que es la casa del Dios viviente. O sea, la iglesia la Biblia no es la columna y el baluarte de la verdad, es la iglesia. Pero ojo, si aceptamos el concepto protestante de que la iglesia es la familia de todos los cristianos, ¿verdad? Que creen en Jesús. Entonces ahí tenemos un problema, porque esa iglesia no puede ser columna y baluarte de la verdad, porque ellos tienen muchas opiniones sobre muchas cosas que se contradicen. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia protestante es la que está sosteniendo las verdaderas doctrinas? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay un resurgir bastante fuerte de lo que es el calvinismo. Yo era calvinista. Una de las doctrinas calvinistas es, que Jesús murió
no por todos sin exclusión, sino por todos sin distinción de raza, pueblo y nación. Pero la gente ya nace condenada al infierno, excepto aquellos los que ya Dios predestinó desde antes de la creación del mundo para ser salvos. Y solamente por esas personas Jesús vino a morir. Y ese grupo de personas son todos sin distinción de pueblo, raza, lengua, nación o tribu. Pero quiere decir que para un calvinista, por ejemplo, puede ser que tú no seas salvo. Entonces tú le dices este mismo concepto, una persona que no es calvinista, un armeniano, o armenianista, o que no cree en lo que es la doctrina de la gracia, la doctrina de lo que es el calvinismo, dice que eso es una herejía tremenda. Sí, pero es que eso es esencial, porque estamos hablando del tema de la salvación. ¿Es la salvación para todos sin exclusión? ¿O es la salvación para todos sin distinción? ¿O para ambos sin exclusión y sin distinción? Entonces, eso es un tema importantísimo. Los protestantes no están de acuerdo. Hay dos escuelas. Está la escuela armeniana y está la escuela calvinista. Yo siempre... Y perdón que te interrumpa. Yo siempre les hago la pregunta. Yo les digo esto. La Biblia hace ciertas declaraciones que en el mundo protestante, en la cosmovisión protestante, la forma de interpretar y ver la vida protestante, estas declaraciones, estas afirmaciones que la Biblia hace en el mundo protestante no tienen sentido, no se pueden cumplir. Y ahí va. Una bien sencillita. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. En el mundo protestante, ¿cómo aplicas ese mandamiento que te sujetes o que obedezcas a tus pastores? La pregunta que yo hago es esta. ¿Cuáles pastores? Porque si me sujeto a los pastores luteranos, me van a decir que a mi bebé que acaba de nacer lo debo bautizar para que sea regenerado, para que nazca de nuevo. Pero si me someto a los pastores bautistas, me van a decir que yo estaría obrando mal si bautizo a mi bebé. Entonces, ¿cómo obedezco ese mandamiento del Nuevo Testamento que dice que debo obedecer a mis pastores? ¿A cuál de todos los pastores? ¿A los pentecostales o a los luteranos? ¿A los calvinistas o a los bautistas o a los no denominacionales? ¿Y sabes qué me quiso responder una vez uno? No, pues depende. Si eres bautista, pues sujétate a los bautistas. Si eres pentecostal, sujétate a los pentecostales. Si eres metodista, sujétate a los metodistas. Y yo le digo, ¿no te das cuenta que eso se llama relativismo teológico? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, él tiene su verdad, y cada quien que viva tranquilito en su propia burbuja. Bueno, eso es lo que ellos han hecho, pero el problema es que esas no fueron las promesas que Jesús dejó a la iglesia. Jesús le dejó a la iglesia la promesa de protección contra todo, que ni los poderes del infierno podrán contra ella. Guía del Espíritu Santo para que puedan entender lo que Él les ha enseñado y aún aquellas cosas que le faltó por mostrarle, y presencia real hasta el último día. Esto no se cumple en ninguno de los grupos protestantes, porque ellos están de acuerdo en una cosa. Como decimos en inglés, let's agree to disagree. Vamos a estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Y entonces están de acuerdo en las poquitas doctrinas católicas que aceptaron del Concilio de Nicea, por ejemplo, o del canon bíblico. Pero la gran mayoría de las cosas ellos no están. Vi rapidito, puse un ojo en el chat y sale una persona ahí que dijo que la iglesia, que la iglesia es la foto de la Biblia y no la Biblia la foto de la iglesia. Me llamó ese comentario la atención. La realidad es esta. La iglesia existió por casi 400 años. Y al cabo de casi los 400 años, que fue en el año 382 después de Cristo, la iglesia nos dio la Biblia. Yo no sé qué tú quieres decir con eso de que la iglesia no es, de que la Biblia o la iglesia es la foto de la Biblia. En la realidad es que la iglesia fue quien nos dio la Biblia. La iglesia tuvo una información con la cual discernió qué libros pertenecían a la Biblia y qué libros no pertenecían a la Biblia. Yo creo... Sí, sobre eso que dices. Porque la Biblia no cayó del cielo, ¡pum! Como el libro de los mormones que cayó en el cielo y un ángel vino, lean, interprétenla. No, eso no fue así. La iglesia tomó su tiempo para definir, casi 400 años, qué cosa era palabra de Dios, y entonces
hasta el día de hoy, pues los protestantes aceptan la autoridad de la Iglesia Católica para definir lo que es el canon de la Biblia, excepto los libros del Deuterocanónico, que se lo quitaron al Antiguo Testamento en el año 1835. El hereje Lutero, él quería quitar Santiago, Hebreos, la carta de Judas y el Apocalipsis. Así es. Pero los protestantes pues no le hicieron caso al hereje Lutero, pero más tarde se fueron en su herejía, le hicieron caso en alguna de sus herejías también. Ajá. Y en el año 1835, es decir, 1835 años más tarde, le quitan los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, cosa que los primeros protestantes tenían y lo aceptaban como libros inspirados. Quería comentar que sobre lo que dijiste de que la foto de la iglesia, que de la Biblia, ni le entiendo lo que quiere decir esa frase, pero me imagino que se refiere a que en el mundo protestante lo que ellos dicen es que la Biblia es la madre de la iglesia y no al revés. Ellos rechazan claro. que primero fue la iglesia y después fue la Biblia. Entonces, lo cual es un grandísimo error. Aún si alguno se quiere confundir y quiere decir, no, espérate, pero antes de la iglesia ya estaba una parte de la Biblia. Pero yo siempre respondo, sí, pero esa otra parte de la Biblia la escribió el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, el pueblo de Dios, llámese Israel o llámese iglesia, ahora en tiempos de la Nueva Alianza, siempre han precedido a la Escritura. Es decir, primero es el pueblo de Dios y después es la Escritura, y no al revés, como ustedes quieren decir, que primero es la Escritura y después es el pueblo de Dios. Eso es un... Por eso que en el mundo protestante, cada vez que hay un ofendido, se va y monta su propia iglesia, y ese dice ser más puro y más cercano a la palabra de Dios que la iglesia anterior donde él se fue. Y por eso es que ves tantas ramificaciones. Sí, y no dentro del mismo mundo protestante. Tradicionalmente, de hecho hay hasta muchas bromas. En los Estados Unidos, el grupo que comenzó con todas estas divisiones así múltiples, como dices tú, siempre hay un grupo que dice, no, ya se corrompieron estos, y se separan y forman sus propios grupos. Son los presbiterianos. Si ustedes alguna vez han preguntado, oye, ¿dónde quedaron los puritanos? Porque ya ves que uno escucha hablar de los puritanos. Pues los puritanos son las tradiciones presbiterianas y reformadas en los Estados Unidos. Esas denominaciones están súper divididas por su mentalidad puritana. Ellos, siempre habrá un grupo que va a decir, no, ya se corrompieron. Ya, mira cómo está se hicieron liberales y se separan, luego se separan y se separan y se separan. Y se siguen separando. Por eso separando. A mí no me gusta, a mí cuando un protestante me habla o cuando yo escucho el término plantar iglesia, lo primero que me viene a la cabeza no es plantar otra iglesia, sino divorcio, otro divorcio. Sí. Porque eso como ellos están fuera de la iglesia y están en rebelión, en pecado de rebelión, pues Satanás los sigue guiando en cada vez más separación, confusión y divorcio. Por eso es que la misma palabra de Dios dice que ellos van siendo engañados y engañando a otros. Claro, obviamente como protestante tú piensas que estás en la verdad y tienes la doctrina y tienes todas las mejores intenciones del mundo. Y ojo, la Iglesia Católica está claro de que el Señor va a juzgarte basado en tu inocencia, quizás en tu ignorancia. Él no va a pedirte lo que no está en tus manos. Si tú eres un protestante y estás convencido y mueres en ese estado, pues créeme, yo no tengo duda que vas a entrar en la presencia del Señor. Pero si eres un protestante y estás mirando este canal y usted no busca, usted tiene ahora que está mirándonos a nosotros, tiene la obligación de buscar si nosotros estamos hablando la verdad o no, como los berean. Buscar las escrituras, buscar la tradición de la iglesia, buscar la enseñanza apostólica. ¿Qué creían los primeros cristianos durante los primeros 300, 400 años de la iglesia? Y usted tiene que buscar que lo que nosotros estamos diciendo hoy y lo que la Iglesia Católica enseña hoy, no es cierto, basado en eso. Y si usted decide no buscar información a ver si nosotros estamos en la verdad o no, como hicieron los berean con Pablo, ¿verdad? Usted está cayendo en un pecado. Y está cayendo en el pecado de seguir creyendo las herejías que le han transmitido a usted. Y ahí sí, como dice la iglesia, si usted, sabiendo la verdad, decide ignorarla, decide evitarla,
pues ahí yo no sé lo que va a pasar entre usted y el Señor, porque obediencia media es desobediencia. Así es, por ejemplo, cuando yo estaba en esa búsqueda de la que estás hablando, eso sucedió. Yo escuchaba a católicos y yo realmente quería estar seguro que lo que los católicos estaban diciendo en verdad era falso. Yo asumía, por muchos años yo vivía con esa suposición, que el católico por default, por así decirlo, así de entrada, el católico está mal. Pero yo nunca me había tomado el tiempo de investigar, de cerciorarme, de comprobar a ciencia cierta que el catolicismo era un error. Nunca había tomado el tiempo. Y cuando escucho a los apologistas y escucho debates y escucho diferentes personas, entonces yo me cuestiono, bueno, de hecho yo reaccioné, como sucede al principio, ¿no? Reaccioné emocionalmente y yo dije, no, dije, todo esto de los católicos es pura mentira. Entonces yo dije, yo voy a probar que el catolicismo es falso. Yo voy a estudiar para comprobar bien con detalles que la Iglesia Católica está mal y que el catolicismo es falso. En ese proceso, porque si era sincero, equivocado pero sincero, honestamente equivocado, honestamente engañado. Y en ese proceso comienzo a descubrir una cosa aquí, otra cosita acá, otra cosita aquí, otra cosita acá. Y después me dio miedo, porque estaba aprendiendo y empecé a sentir ese peso de responsabilidad al que tú estás hablando. Y dije, caray, como que esto ya no me está gustando, porque parece como que me ando inclinando al catolicismo. Pero, ¿qué haces? Mira, y hay una... estaba pensando precisamente mientras estabas hablando de eso, de la idea de... se me fue la idea de la mente. Tenía una idea clarita sobre el tema de la iglesia, de la autoridad de la iglesia. Pero bueno, se me fue ahora. No era importante, el Señor la borró. Entonces, pero venía en línea con eso. Lo que pasa es que, de verdad, si la iglesia es algo visible y definido y con continuación, desde los apóstoles hasta el día de hoy, eso es lo que los católicos le llamamos la sucesión apostólica. Es decir, que hay sucesión ordenada y continua de esa autoridad que es delegada de hombre a hombre. ¿Ok? Si eso es cierto, toda esta gente que se han declarado a sí mismos pastores y apóstoles y profetas y toda esa cosa, pues están en un grave problema, porque no están en la iglesia, no tienen la autoridad de Cristo. Entonces, la confusión es tremenda en el mundo protestante. Y pobre gente, la verdad, la mayoría de las personas, alguien puede escucharnos y puede decir, ¿qué estás diciendo? ¿Que los protestantes no son sinceros? ¿Estás diciendo que son personas malas? La respuesta es no. Son sinceros, la gran mayoría son sinceros, y la gran mayoría, la razón que son protestantes es porque en verdad están convencidos que eso es lo correcto. El día que dejen de estar convencidos que ser protestante es lo correcto, ese mismo día se van a regresar a la iglesia. ¿Qué sucedió contigo, hermano? Yo me acordé ahora de San Irineo. San Irineo era un cristiano de los primeros 100 años de la iglesia. Él tiene una frase que a mí me impactó mucho siempre, y yo la leí cuando yo era protestante, leyendo precisamente un libro de un historiador protestante. El libro se llama No creáis a todo espíritu. No me acuerdo el autor, pero es uno de los más famosos en español de historiadores de la iglesia. Y él cita la frase esta de San Irineo, y es que el poder de la mentira está en la verdad que contiene. Es decir, una mentira de Satanás es 99% verdad y 1% mentira. Y eso hace pues que esa mentira completa, ese paquete, sea creíble. Tiene 99% de verdad, pero ese % de mentira pues lo hace completamente falso al paquete completo. Entonces el protestantismo, sí, tienen el corazón correcto en cuanto a que tienen ese celo por la salvación de las almas, algunos tienen el celo por la conversión, otros no, otros buscan a Dios como si fuera una máquina de Coca-Cola. Declaro y profetizo y digo esto y saco la lata de soda que yo quiero. Pero bueno, hay una gran mayoría de que están en un proceso de conversión genuino, que quieren buscar y someterse al Señor. Pero ese es el problema, que
99% verdad, y ese 1% de la mentira es lo que te hace seguir engañado. Y una de las cosas que me llama la atención del protestantismo, eso me di cuenta después, es que como es precisamente, como están esclavos y engañados por Satanás en rebelión, fuera de la iglesia y de los regalos que Jesús nos dejó a través de su iglesia, pues andan como caballos con orejeras. Entonces, la mentalidad protestante es o eres o no eres, o sí o no, es binaria. O es esto, y si no es esto, entonces lo contrario. Entonces, es una mentalidad polarizante, tú sabes, y en realidad no es así. En realidad no es si sí, entonces es no. No, hay toda una gama de entendimiento que va mucho más allá. A mí me gusta siempre explicar, lo he dicho en otro video, la Biblia es como un tesoro, como un cajón, donde una familia ha recogido su experiencia y su herencia y lo ha puesto en este tesoro. Y todos los años, por poner un ejemplo, siguiendo la historia, la familia abre este tesoro y empieza a ver las diferentes cositas que hay dentro de este tesoro y le da la interpretación correcta. Oh, mira, la flor, que fue la primera flor que abuelo le regaló a abuela. Oh, mira, la chapa de refresco de la soda, el primer refresco que se tomaron juntos en su primera cita. Oh, mira, la primera camisa que abuela le regaló a abuelo. Y así sucesivamente. Ahora llega cualquier persona fuera de la familia y abre ese tesoro y dice, esto es un montón de basura. Esta camisa no sirve. Lutero quería sacar la carta de los hebreos. Esta otra chapa de refresco, esto no hace falta tampoco. Lutero quería sacar la carta de Judas. Y así sucesivamente. Y empiezas a malinterpretar todo lo que dice, todo lo que hay adentro, porque no tienes la sucesión apostólica, la continuación de la tradición familiar. Y ojo, tradición significa enseñanza, paradosis. No estamos hablando de tradiciones humanas en vano. Estamos hablando de esas muchas cosas que Jesús explicó, de la cual está hablando el autor del Evangelio de Juan. Ajá. Pero que no las puede escribir porque son tantas, porque los libros no cabrían en el mundo. Muchas de las cosas que Pablo explicó y se la dice, ya sabes cómo comportarte y ya sabes lo que sigan firme en lo que le hemos enseñado de palabra y por carta. Y de nuevo, estas cartas no están perdidas, señores. Hermano protestante que estás mirando ahora, estas cartas existen, hay cientos de ellas. Hay más copias de las cartas de los padres de la iglesia, de los primeros cristianos, que copias de los mismos evangelios. Busquen. Es responsabilidad suya, como los Berea, de buscar a ver si verdad lo que nosotros hemos encontrado es cierto o no. Ahora, una vez que tú veas, te va a pasar lo mismo que nos pasó a nosotros, José, que vas a ver que la iglesia tiene autoridad. Cuando yo decidí convertirme, José, yo le dije a mi esposa, mira, yo no tengo todas las respuestas. Todavía tengo una confusión en mi cabeza y fueron casi 1 año y medio, 2, donde todavía yo estaba debatiendo con muchas ideas, sobre todo con las doctrinas calvinistas, sobre la doctrina de la gracia, la salvación y demás. Pero yo le dije a Adriana, mi esposa, mira, yo no tengo todas las respuestas, de verdad todavía no sé explicar muchas de las cosas, pero ya hay una cosa que sí sé por cierto. La Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, con mayúscula. La Iglesia. No es otra denominación, es la única iglesia. Y estos son atributos de la iglesia, que es una, única, apostólica, católica, que significa universal, y santa. Santa, no porque los pecadores que vienen a la iglesia sean santos, aunque lo son, sino porque el Señor la reservó para sí. Me da gracia porque los protestantes quieren atacar a la iglesia, a la santidad de la iglesia, usando los pecados que suceden en la iglesia. Y curioso, José, porque eso fue una de las cosas que me ayudó a convertirme al catolicismo. Yo dije, oiga, si un mal obispo, si un papa malo, si un cura pedofílico, como se diga, pedófilo, si un mal católico que no lee la Biblia y no profundiza en su fe, o es sencillamente católico de nombre que va a la iglesia por ir, porque no sabe lo que cree. Si aún los protestantes con sus ataques continuos no han podido destruir a la iglesia, ni los atacantes de afuera, ni los pecadores de adentro,
de verdad esta iglesia tiene la protección de Dios. Y eso es lo que hace. Y la iglesia es santa porque Dios la hace santa, porque Dios la reservó para sí y se la escogió. Por eso es que es santa. Y eso es el escándalo del evangelio. Sí. Que Dios escoge a pecadores para sí y a esos que se escandalizan con la misericordia que Dios tiene con gente que no se la merecen. Pues el evangelio para ellos es mala noticia y se escandalizan porque dicen, ¿cómo es posible que esa gente vayan al cielo? Pues si esa gente va al cielo, yo voy a un cielo más alto que ellos, dicen el impío, ¿no? Que no cree en la gracia de Dios. Bueno, pues eso es lo mismo que hacen los protestantes cuando al ver a malos católicos y a malos curas o a malos obispos, pues acusan que la iglesia no es la iglesia de Dios o que no es santa. Sí, por ejemplo, Dios, en realidad... Ajá. Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel lo llama santo. Ellos eran la nación santa. Pregunta. ¿Y cuántas rebeliones no tuvieron? Exacto. Y de hecho iba a decir. ¿Y acaso Dios los abandonó? Dios los castigaba, pero siempre los restauraba. Entonces, porque Él era fiel a su promesa. La iglesia es santa porque su origen es divino y porque fue apartada para Dios, porque Cristo es su cabeza, porque el Espíritu Santo mora en ella. No porque todos sus miembros sean perfectos y nunca cometan pecados. Porque por esos estándares, si usamos esas medidas, pues entonces nada sería santo en esta vida después de la caída. Entonces el pueblo de Israel, Dios mismo le llama al pueblo santo nación santa. La pregunta es, ¿no es acaso el mismo pueblo de Israel que San Pablo en 1 Corintios está diciendo idólatras, adúlteros, renegando contra Dios, murmurando contra Dios? Ellos cayeron en soberbia. Es el mismo pueblo que Dios dijo que eran santos. Entonces la iglesia es santa porque su cabeza es Cristo. Yo no sé cuánto tiempo más tenemos, pero a mí me gustaría dejarle una tarea a los hermanos separados o protestantes que están mirando este video. 5 minutos. Le dejamos una tareita. Yo quisiera dejarle de tarea, José, que lean en contexto y en detalle 1 de Timoteo 3:15. ¿Quién es el baluarte de la verdad? ¿En la Biblia o en la iglesia? Y quiero que busquen entonces un poquito más allá en la historia. Porque, mira, una de las cosas que me encanta decir es que ninguna de las doctrinas protestantes son más viejas de 500 años. Es decir, por más de 1500 años, nadie sabía de lo que ellos hablan. Ni nadie nunca habló ni escribió ni una sola palabra de lo que ellos creen. Uh-huh. Que busquen específicamente las cartas, los escritos de San Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía. Clemente el Romano o Clemente de Roma. Y por favor, si eres protestante, no te vayas a un website reformado, por ejemplo, los que son calvinistas, a buscar la cita de los padres de la iglesia, porque ellos escogen solamente lo que les conviene. Un poquito de esto, un poquito de acá. Nada que contradiga las herejías protestantes. No. Busca los textos originales. Léete las cartas. Hay un libro que yo les recomiendo. Nuestros padres sabían mejor. Our Fathers Knew Best. Déjame ver si encuentro ahora el autor rapidito. Sí, se llama Jimmy Akin, pero está en inglés. Que yo sepa, no está en español. No sé si está en español. No. Vamos a buscar, José, unos cuantos libros en español, precisamente que de los padres de la iglesia, para ponerlo en tu canal, en los diferentes videos, para que la gente pueda ir leyendo esos libros. Pero bueno, busquen en Google, empiecen por Google a ver si encuentran en los libros en español las cartas de Ignacio de Antioquía, los escritos de Ignacio de Antioquía. Ahí te vas a dar cuenta que los primeros cristianos, by the way, Ignacio de Antioquía era discípulo directo del apóstol Juan. Murió unos años después del apóstol Juan. Se cree que él actually fue uno de los que escribió el Evangelio de Juan, porque de la manera que está escrito el Evangelio de Juan no estamos seguros de que Juan fue precisamente quien lo escribió, sino que parece que sus discípulos lo terminaron. Y él hace específicamente, Ignacio de Antioquía habla de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Si usted es protestante y cree que Jesús estaba hablando en parábola, cuando hablaba de que esto era mi cuerpo, pues eso no es lo que creían los primeros cristianos, y hay suficiente documentación sobre el tema. Los cristianos creían que Jesús estaba vivo, resucitado, glorificado, escondido en un pedazo de pan, el pan consagrado en la Eucaristía. Me viene a la mente... Y si eso es cierto...
Me viene a la mente lo que un protestante dijo cuando se le estaba hablando de las cartas de San Ignacio de Antioquía, que sí es cierto, murió en el año 107 aproximadamente, pero todo su ministerio, o la gran mayoría de su ministerio, fue en el siglo I. Se cree que él fue ordenado alrededor de los 60s, 70s aproximadamente. Entonces, un hombre que vivió en el primer siglo. Y como ya lo dijiste, hermano, en sus cartas, las cartas de San Ignacio de Antioquía, que están en internet, las pueden buscar, él habla de la Eucaristía, él habla de diferentes distintivos católicos. Pero ¿sabes qué dijo un protestante? Para que veas hasta dónde puede llevar el afán de negar a la Iglesia Católica. Ah, no, dice, eso solo prueba una cosa. Eso solo prueba que ya en tiempos apostólicos ya se había desviado el cristianismo. Wow, o sea que Claro. él O sea, prefería pensar que el cristianismo se había corrompido del todo en lugar de preguntarse, oye, ¿es cierto? Esto es algo que me debería de hacer pensar. ¿Cómo es posible que este hombre, Ignacio de Antioquía, que conoció y fue discípulo de los apóstoles, esté hablando de estas cosas que son católicas de la carne y la sangre de Cristo, y donde está el obispo está Cristo, y donde está el obispo está la iglesia, y no hagas nada aparte del obispo? Todo esto suena muy católico. Ah, no, él prefirió pensar. Dijo, ah, no, dice, eso solo prueba que ya en el siglo I ya el cristianismo se había corrompido. En otras palabras, te toma mucha más fe creer la teoría de que el cristianismo se corrompió del todo desde el primer siglo, que creer lo acuérdate que el protestantismo está basado en el pecado de la rebelión. Ellos no lo reconocen, pero está ahí. Y no sé qué es lo que sucede. En su ceguera, incluso ellos creen que según va pasando el tiempo, va evolucionando y purificándose la interpretación de las escrituras. ¿Sabes eso, verdad? Que muchos, no estoy hablando de los protestantes históricos, pero por ejemplo, muchas de las iglesias no denominacionales, ellos creen que los grupos primeros protestantes pues tenían errores. Entonces, por ejemplo, dicen, Lutero estaba correcto en este tema, pero estaba equivocado en este otro. Calvino estaba correcto aquí, pero incorrecto allá. Y entonces toman y escogen lo que les da la gana y arman ese Frankenstein de puras mentiras y herejías, y se van engañando y engañando a otros. Y ojo, yo quiero que si eso es cierto, primero, Dios es mentiroso porque no cumplió su promesa, la promesa que Jesús hizo de proteger a su iglesia, que los poderes del infierno no podrían contra ella, y de guiarla por el medio del Espíritu Santo. Segunda, si eso es cierto, el Espíritu Santo es un bipolar. Okay. Porque obviamente que a uno está guiando, a uno lo guía para un lado, otro guía para otro, y ahí, exacto, le da unas interpretaciones increíbles. ¿Sabes por qué me reía cuando dijiste esto de que escogen unas cosas de Lutero y dicen, ah, no, aquí se equivocó, ah, esto sí lo agarró bien, ah, no, aquello se equivocó? Me reía por esto, porque yo mismo como protestante, cuando estoy investigando el catolicismo, yo mismo me hice esta pregunta, oye, ¿y cómo puedo saber en cuáles cosas no se equivocó Lutero y en cuáles cosas sí se equivocó Lutero? Bueno, porque le estabas poniendo la fe a tus maestros, a esas doctrinas humanas, precisamente. Tú sí estabas siguiendo tradiciones humanas. Sí, pero en ese sentido, pero bajando valor a algunos y a otros no. Sí, pero a lo que me refiero va un poco más allá. O sea, cuando alguien te diga, no, es que tienes que entender, Lutero no era perfecto, él sí se equivocó. La pregunta que uno le puede hacer rápido es, ¿y tú cómo sabes en cuáles cosas sí se equivocó y en cuáles cosas no se equivocó? ¿Cómo discriminas? ¿Cómo distingues? ¿Cómo separas el error de Lutero de la verdad de Lutero? La respuesta es, cada quien lo interpreta de diferente manera. Exacto. Y no, dice, bueno, es que la Biblia está escrita así, pero es que Lutero sabía griego y hebreo. De hecho, tradujo la Biblia. Tú sabes más que él para poder ver. Mira, el otro día yo conversaba con alguien sobre las particularidades de cada nación. Por ejemplo, hay muchos dichos, muchas costumbres que tienen los mexicanos, que si plantas, por ejemplo, a un cubano entre un grupo de mexicanos, pues no entiende ni papa de lo que ustedes están hablando. Y hay frases que los cubanos decimos, por ejemplo, que si cualquier otro latinoamericano nos escucha, no entiende nada de lo que significa. No entiende para nada. Entonces, cuando tú vas a entender las escrituras, tú no puedes entenderla con la mentalidad de 2020, Estados Unidos, México, Guatemala, España, donde estés. Tú tienes que entenderla con la mentalidad que los judíos de aquella época
la entendían. Primeramente porque ese era el público inicial que los apóstoles estaban trabajando, y después los griegos. Es decir, ¿quién puede saber mejor de lo que el Señor enseñó? ¿Nosotros o Lutero en el año 1500 tanto? ¿O una persona que fue discípulo directo del apóstol Juan, que escuchó directamente del apóstol Juan lo que Jesús le enseñó al discípulo amado? O sea, ¿quién puede entender mejor lo que Mateo estaba escribiendo en su Evangelio de Mateo? ¿Un griego o un judío que entendía y había vivido durante toda su vida la tradición hebrea? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con las tradiciones hebreas, pero si ahora yo te pongo en una familia hebrea, tú no tienes idea de cuáles son las fiestas que ellos celebran, o la razón por la que ellos celebran cierta fiesta, o por qué se ponen el yarmulke o el kipá en la cabeza, o por qué tienen la mezuzá en la puerta. No tienes idea, y sin embargo crees tener la interpretación correcta de la Biblia. Para poder entender qué significaban esas cosas, la mezuzá, el kipá, la fiesta tradicional que hasta hoy en día el judío celebra, pues tienes que sumergirte en la enseñanza, en la tradición hebrea. Esa misma tradición, esa misma cultura o mentalidad fue a la cual Jesús le estaba hablando. Él era un judío, él no era un griego, no era un romano. Pues hay que entender primero qué era esa tradición. Los que mejor tienen información y con más pureza de lo que Jesús enseñó fueron los cristianos del primer siglo específicamente, los que estaban los más cerca de la raíz, los que mamaron la leche directo. Yo agregaría la iglesia, obviamente Claro. los escritos, ¿no? Pero ¿a quién le voy a creer yo? A una persona que agarra la Biblia y se pone a leerla sinceramente y honestamente, pero al final saca sus conclusiones. ¿A quién le voy a creer? A esta persona que ahora en el año 2020 se puso a leer la Biblia y saca sus conclusiones y con toda sinceridad y toda honestidad, pero me dice lo que me quiera decir, o le voy a creer a una iglesia que ha estado en el planeta Tierra por 2000 años. La respuesta es, le deberíamos creer a la iglesia. Mira, con ataques, con divisiones, con problemas, con desacuerdos, con malos papas, con buenos papas, pero al final, como mismo Dios lo hizo con Israel, Dios restauró y mantuvo a su iglesia con continuidad. Así es. Mira, una de las cosas que quería decir también, por ejemplo, a mí me ayudó, la última puntilla para mí fue visitar una iglesia ortodoxa. Los ortodoxos se separan por problemas políticos en el año 1054, pero creen hasta el día de hoy lo mismo que la iglesia católica. Para mí eso fue, si esta gente perdieron comunicación, y son cismáticos pero no son herejes, tienen la autoridad de la iglesia, tienen sucesión apostólica y tienen exactamente la doctrina hasta el día de hoy, excepto mínimo, un detallito mínimo que tiene que ver con el Espíritu Santo, de dónde procede el Espíritu Santo, si del Padre y del Hijo o si del Padre solamente. Pero hasta el día de hoy mantienen exactamente la doctrina apostólica y no tenían comunicación con el Papa a través de los siglos, ni tuvieron nada que ver con el protestantismo, no tuvieron más concilios, no tuvieron divisiones heréticas como los protestantes nosotros, y mantuvieron la fe hasta el día de hoy de la misma manera que la Iglesia Católica. Quiere decir que antes de la separación, en los primeros mil años, también la Iglesia tenía esa doctrina. De hecho, si uno analiza a todos los grupos, estén o no estén en comunión con la Iglesia Católica, repito, algunos están en comunión, otros no están en comunión. Algunos, como ya lo mencionaste, en el caso de los ortodoxos, se separan en el 1054, pero hay otros grupos que también vienen de tiempos apostólicos que se separaron incluso antes, como los coptos en Egipto, algunos otros grupos, pero si uno los analiza, todos básicamente tienen lo mismo, tienen los sacramentos, creen en los sacramentos, creen en la tradición sagrada, creen en la sucesión apostólica, las liturgias son muy semejantes, sus vestimentas son muy semejantes, sus devociones, todo es básicamente lo mismo. Lo que sí es radicalmente distinto en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, es los grupos no denominacionales o los llamados evangélicos, pero la razón que son muy distintos es porque son muy recientes, es porque brotaron como hongos, salieron después de una lluvia tardía, brotaron. Por eso son muy distintos. Pero si tú analizas el cristianismo de las edades en sus diferentes tradiciones,
todos tienen una misma estructura. Sacramentos, tradición apostólica, sucesión apostólica, la misma forma de la liturgia, sus vestimentas, su forma, sus cantos en diferentes idiomas, pero todos tienen una misma estructura. Ese es el cristianismo que viene de los apóstoles. Me vino una idea a la cabeza, tal vez le sirva a alguien aquí en el chat que está, si usted tiene un hijo, hija o familiar muy querido que está yendo a la iglesia protestante o se está desviando de la iglesia católica y está comenzando en la iglesia protestante, le voy a dar una pizca de esperanza. Créame que Dios está usando esa situación para enamorar a su hija, hijo o familiar más aún con Jesús, con el Señor, para que busque de una manera más profunda quizás el Señor. Ojo, quizás Dios está permitiendo, y lo permitió con José, lo permitió conmigo, con tantos otros, estos desvíos para que después, como Pedro, regresemos a casa para confirmar a los hermanos. Le prometo que su hija y su hijo no solamente va a regresar enamorado de Jesús, pero va a buscar y va a venir con más información para confirmar y apoyar a sus hermanos. No sé por qué me vino esa idea a la cabeza, pero siento que hay alguien que puede tener esa angustia de que su familiar se está desviando de la fe católica o está fanatizado dentro del protestantismo. Hay una cosa buena. Ajá. Ellos sinceramente buscan al Señor, están enamorados del Señor y el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y los va a sacar del error y los va a regresar a la iglesia. Quiera Dios que sí, y muchas veces así sucede. Sucedió en tu caso, sucedió en el mío, ¿no? Entonces, ¿Sabes que porque hay cientos de pastores que se están convirtiendo al catolicismo? Así es, hay muchos pastores. Entonces, cuando estamos hablando aquí, como lo que hemos tratado, de cómo se malinterpreta, del espíritu de rebelión en el protestantismo, esto no es un ataque, ni siquiera en contra de los pastores, sino que estamos hablando de que si nosotros damos nuestro brazo a torcer, y decimos, no, pues es lo mismo ser católico, ser protestante, con que seas sincero, con que tú seas honesto, con eso es suficiente. Si nosotros aceptamos esa premisa, entonces estamos diciendo que no hay una verdad absoluta y estamos cayendo en el relativismo teológico. Correcto. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Sí hay una necesidad imperante, urgente, de que el cristiano que ama a Cristo y que ama la Biblia esté en el seno de la Iglesia Católica. Pero por otro lado, es cierto que Dios escribe derecho en renglones chuecos. Es cierto, no debemos abandonar la iglesia, pero muchas veces Dios en su providencia, obviamente es uno el que decide, no es Dios. Dios no te manda que te hagas protestante, pero muchas veces Dios va a usar eso para llamarte. Entonces, porque uno puede preguntar, entonces, ¿cuál de las dos es? O sea, ¿son sinceros, son honestos y está bien que se queden ahí? ¿O están mal y deben regresar a la iglesia? No, deben regresar a la iglesia. Así es, deben regresar a la iglesia. Pero al mismo tiempo, ahí es donde entra la caridad. Y recordar que la gran mayoría de esas personas son personas que son sinceras, que son honestas. ¿Están en error? Sí. ¿Deben volver a la iglesia? Sí. Pero también debemos de tener paciencia y caridad. Y como dijo el hermano Jorge, tú no sabes si ese rebelde que se la pasa atacando a la iglesia porque lo han enseñado mal, no sabes si quizás Dios le conceda, como dice San Pablo, quizás Dios le conceda que sus ojos se abran y que se dé cuenta que como San Pablo está persiguiendo al mismo Cristo. Hay que decirlo. Y termine siendo un apologeta, como lo está haciendo usted con el canal ayudando precisamente a confirmar no solamente a los católicos, sino también ayudar a aquellos que están buscando. Mira, hermano, aún todavía me llegan notificaciones ahí en la campanita de mi canal. Y le doy clic y de repente son comentarios en inglés de católicos que están respondiendo mensajes que yo dejé en canales católicos, pero cuando yo era protestante. Y yo dejé el mensaje escrito atacando a la iglesia o contradiciendo a la iglesia. Y ellos después encontraron mis comentarios protestantes y me responden. ¿Y qué haces en ese caso? Y les respondí. Le dije, hermano, es que yo escribí eso. Yo escribí eso cuando yo era protestante. Tengo 2 años que me convertí.
tengo 3 años que según sea el caso, ¿no? Oh, wow, no, pues no Qué sabía, pues yo lindo. nada más estaba respondiendo a tu mensaje que dejaste. Yo no sabía que ya eras un católico. Pues sí, le digo, ya soy católico. Déjalo ahí, porque uno no sabe quién viene atrás. Y aquellos hermanos que están buscando y que están curiosos y que tal vez en estos momentos están pataleando de rabia y de ira contra nosotros, mira, mantengan el contacto de José, manténganse cerca del canal. Nosotros tenemos un grupo también en WhatsApp donde nos comunicamos y nos apoyamos, porque el proceso, una vez que tú entras a la iglesia católica, o sea, la iglesia de Cristo, realmente, José, es duro al principio, porque uno viene con tantas ideas y tantas cosas, y hay cosas que quieres imponer dentro de la misma comunidad católica y cambiarlo, y no te gusta porque el cura lo hace así y debiera ser asado. Y una de las cosas que uno le cuesta, por lo menos a mí me costaba muchísimo, es aceptar la autoridad de la iglesia y someterme a ella y confiar en la sabiduría de Dios a través de sus escogidos, de sus ungidos. ¿Y por qué la iglesia lo hace? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me molestaba era que cuando Adrián y yo nos casamos por la iglesia, ¿sabes? Nos validamos nuestro matrimonio. Yo quería que en la misa pues se pusieran los cantos que a mí me gustaban de diferentes cantantes protestantes y quería yo predicar. Y el cura me dijo, no, eso no es así. Aquí en la misa se ponen los cantos que están escogidos exclusivamente para la liturgia. Y después cuando te pones a ver la diferencia es que los cantos que están usados, que se usan para la liturgia, solamente hablan de Dios. No hablan de tu emoción, ni de cómo tú te sientes, ni de un plan no, de Dios. Son solamente para adorar a Dios. Así Y es. segunda, no, tú no predicas. Quien predica es Sí, claro. el clero, la iglesia, los que están autorizados por la iglesia para hacerlo. En este caso, el sacerdote o el diácono. A mí me daba burbuja aquello, o sea, aquello me ponía incomodísimo, molesto, porque mi soberbia protestante, yo creía que yo podía predicar mejor con cura. Y tal vez sea verdad, pero la realidad es que no es así. El Señor escogió a esas personas y las ungió con un ministerio. Y el servicio, por ejemplo, en este caso, en la misa en la iglesia, no es para entretenerte a ti, protestante, que empiezas de nuevo en la iglesia, es para adorar al Señor. Así es. Si tú vas con la idea de que quieres que te entretengan y sentirte emocionalmente activo y on fire, o que tu mente se deleite con un sermón extremadamente elocuente, tengo una mala noticia para ti. La misa es para adorar a Cristo vivo y resucitado. No es para complacerte a ti en tus emociones y en tu intelecto. Si vas a arrodillarte y adorar al Señor, la vas a disfrutar. Así es, pero hermano. Si vas con la idea de ser entretenido, como yo fui por muchos meses, pues entonces vas a tener ese conflicto. Mantente, tú que estás buscando, mantente cerca del canal La Fe de la Iglesia y de José. Pide si quieres entrar al grupo una vez que ya ingreses en la iglesia y nosotros te vamos a ayudar. Vamos a acompañarte porque es importante también que tengas compañía en el proceso. Amén. Bueno, hermano, pues estoy disfrutando mucho esto, pero por causa del tiempo lo vamos a dejar aquí. Quiero darle gracias a todos los que nos han estado acompañando, gracias a todos también los que están participando en el chat. Quiero darle gracias a Dios a las personas que nos han apoyado, han hecho un par de donaciones. Gracias, hermanos, a todos en general. Pero sí, hago mención de los que nos han dado un par de donaciones, hermana Mercedes y hermana Jaciel, y hubo otro par de hermanos, perdón, los nombres no los tengo aquí enfrente de mí, a todos ustedes que nos han apoyado, y como dije, a todos en general, gracias por su apoyo, y bueno, lo vamos a dejar aquí por causa del tiempo. A mí me encantaría. Y que vayan a la tienda y compren que se hagan parte del equipo, para cuando vean los videos, a ver, se pongan la chamarra, la camisa. ¿Dónde está la camisa? Enséñala, pues. A ver, déjame ver si me muevo un poquito para que se vea. Ahí está, ahí, mira. con el escudo de la fe de la iglesia, para que así empiecen a salir ya a predicar y a defender la iglesia. Amén. Pues sí, los que están interesados, tenemos una tienda, que bueno que lo mencionaste, hermano Jorge, en la parte de abajo, en la descripción, ahí hay un enlace que dice tienda, y si tienes preguntas, también hay un enlace que dice catolicismo.tv/contacto, ahí está en la parte de abajo. Escríbenos, trataré de responder, siempre trato de responder en cuanto me es posible, pero manden sus preguntas y con gusto les vamos a ayudar. Hermano Jorge, de nuevo, gracias, hermano. Te dejo que te despidas de los hermanos, tus últimas palabras.
Una bendición para todos ustedes. Sigan orando por nosotros. Nosotros vamos a seguir orando también por ustedes que están buscando. Por favor, recordémonos todos. Esto es una cosa que José y yo estábamos sintiendo hoy. Tengamos caridad, compasión, amabilidad con estas personas que están buscando y quizás están reaccionando de una manera negativa ahora. Es parte del proceso. Gracias por la paciencia que han tenido con nosotros y sigan adelante. Gócense de que están en la iglesia del Señor, disfrútenla, aprendan cada vez más, llénense más de lo que la iglesia ofrece, disfrútenla. Nosotros tenemos una cosa que es una bendición impresionante. Ahora lo vemos que, por ejemplo, por mucho tiempo yo estaba fuera de esta bendición. Conozcan cada vez más la riqueza que está en sus manos. No se conformen con solamente ir a la iglesia, a misa. Profundicen. Amén. Adiós. Amén. No, gracias a ti, hermano Jorge, te agradezco. Y bueno, aprovecho para los que no se han suscrito, suscríbanse por favor al canal, les animamos. Hagan clic en el botón de suscríbete y hagan clic en la campanilla, escojan todas las notificaciones. Y bueno, ya saben, como ya lo mencioné, gracias a todos los que nos apoyan, gracias por apoyar nuestro apostolado. Y bueno, dicen que, se dice, ¿no?, que el que mucho se despide es porque pues tiene muy pocas ganas de irse, ¿no? Y eso es cierto. No me quiero ir, pero ya me tengo que ir. Bueno, mis hermanos, denle like, compartan, dejen sus comentarios. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Que Dios me los bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo a la distancia. Que pasen una bonita tarde, una bonita noche y hasta luego, hermanos.